Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto muy interesante. Vamos a trabajar con resina epóxica como esta que tengo aquí. Esta, a diferencia de la que hemos utilizado últimamente en los proyectos de joyería, seca al aire, ya que consta de 3 partes, que sería 2 partes de resina y una parte de endurecedor. También tengo esta otra resina que ya es bastante viejita, ya hasta se ve medio amarilla, y esta es a partes iguales. Y básicamente, dependiendo de la marca, pues siempre tenemos que leer las especificaciones. Generalmente siempre lo dice en letras muy pequeñas, que apenas si se puede ver. Dice cuánto hay que usar de cada uno. Y también vamos a necesitar resina UV y la correspondiente lámpara de luz ultravioleta. Y en específico lo que vamos a hacer son llaveros de tipo shaker, les llaman. Compré estos moldes en línea. Si quieren saber dónde, pregúntenme en los comentarios y ya les paso la liga. Y pues bueno, estoy bastante como emocionada porque son mis primeros llaveros tipo shaker. Ya tenía tiempo que yo quería hacer unos y pues no me decidí a comprar los moldes, y pues bueno, finalmente aquí los tengo. Hay de varias formas, hay este que es de un conito con un unicornio, hay de luna, de cabeza de gatito, de corazón, de perfume. Sí, son bastantes formas. Se me hizo a muy buen precio, no se me hizo caro. Y pues también traen estas como especie de micas, que es lo que vamos a utilizar para recubrirlos y que no se salga lo que va adentro. También vamos a utilizar algunos otros materiales para darle color a la resina, como estos que estoy poniendo aquí. Son varios que ya tenía ahí acumulados. También vamos a utilizar purpurina o diamantina. Aquí tengo varios botes, varios frascos, y tengo un problema con la diamantina. Y pues bueno, para empezar, algunas de las cosas que podemos hacer es pintar directamente sobre el molde con el pigmento, para que cuando pongamos la resina pues quede ahí el color. Aquí estoy aplicando blanco, posteriormente amarillo y también un poquito de rosa, y esto lo hice antes de preparar mi resina, ya que una vez que se prepara es poquito el tiempo que tenemos para actuar antes de que empiece a endurecerse. Primeramente hay que proteger nuestras manos con unos guantes. Esta es la resina que vamos a empezar a utilizar, que como les comentaba es 2 partes de resina. Aquí estoy vaciando precisamente lo que es la resina como tal. Estoy utilizando un recipiente de silicón para poder reutilizarlo. Y posteriormente el endurecedor, que es una parte de acuerdo a las instrucciones de mi paquete, de la marca de resina que estoy utilizando. Esta es la marca Pebeo. Es una marca francesa muy buena, de muy buena calidad. Me gusta bastante trabajar con ella, y aparte estaban en remate y compré muchos, así que tengo muchos. Y pues bueno, podemos aplicar la resina con una pipetita como esta que estoy usando. Aquí ya empecé a aplicar la purpurina, en este caso negra, porque quería que fuera un gatito como tipo negro de Sailor Moon. No sé si ubiquen la serie, déjenmelo saber en los comentarios, pero bueno. Y posteriormente seguí agregando transparente y quería darle un poco de tono morado, y agregué pigmento morado, pero como que no quedó como yo quería en realidad. Entonces decidí apartar un poquito de mi resina que ya tenía preparada, mezclada previamente, y agregué pigmento morado y lo revolví muy bien. Y pues si se fijan, adquirió muy bien la coloración la resina. Y agregué un poquito, esto porque ya no había mucho espacio disponible en mi molde. Y posteriormente con un encendedor me deshice de las burbujas. Y pues continué utilizando la mezcla que ya había hecho, vaciándola de poquitos en otros frascos, en otros moldes. También hice otros poquitos de colores para irlos mezclando y que pues no se viera plano, que tuviera variedad. Aquí estoy utilizando el molde de estrella. Aquí solamente hice vacié cachitos del color que quería o que tenía listo, y posteriormente rellené con otro, y también fui echando purpurina.
Este de la sandía pues fue un poquito interesante porque primero con barniz de uñas le puse los puntitos negros que son las semillas, y para la parte verde le puse, sí le puse pigmento, también le puse lo que es purpurina verde y posteriormente resina transparente, y ya el resto lo rellené con resina roja, esperando que pues al final se viera como lo que es, como una sandía. Nuevamente el fuego para deshacernos de las burbujas, y pues así continué trabajando con el resto de mis moldes, mezclando tonos que había hecho o que me sobraban de un molde en específico que quería llenar, agregando purpurina, también algunos otros incorporé lo que son las hojuelas de oro, y pues básicamente estuve experimentando con la resina. Había visto varios experimentos, o bueno, no experimentos, pero varios proyectos también en YouTube donde mezclaban justo así como lo estoy haciendo, resina fresca, la ponían de 2 diferentes colores y esperando que se encontraran en el medio para que quedara, digamos, distribuido cada color donde debía de ser. Entonces eso fue lo que estuve intentando. También para deshacerme de algunas burbujas estuve picoteando con un palillo los moldes. Y pues así hice varios con combinaciones que se me fueron ocurriendo en el momento. La verdad no tenía un plan en específico. Y pues una vez que terminé de llenar todos mis moldes, los dejé secar por 24 horas aproximadamente para que curaran lo suficiente. Y pues bueno, aquí ya están todos mis moldes ya curados o endurecidos o secados. Este es uno de gatito, que es el que hicimos al principio. También tenemos este otro corazón que hicimos. Aquí está mi sandía, sí tiene forma de sandía, sí se distinguen los detalles, y quedó verde la corteza y rojo el interior. Sí me gustó. También esta paletilla, esta luna que vimos un cachito de cómo mezclé los colores, esta estrella que también me gustó mucho cómo quedó, la parte de atrás traslúcida, esta otra estrella, esta la hice con lo que me sobró, la verdad. No me quedó tan bonito, digamos, el unicornio, pero bueno, aquí ya tenemos varias piezas que podemos trabajar para convertirlas en llaveros tipo shaker. Aquí está, la resina creo que estaba muy vieja, es la segunda que les mostré y como que no endureció por completo, quedó suavecita. Espero que con el tiempo endurezca, pero bueno, vamos a trabajar con esto. Aquí como les comentaba, lo hice con pedacitos restos de resina que sobraron y como que no quedó muy bien, entonces siempre podemos remover las imperfecciones con un cúter o exacto antes de que cure por completo, digamos en las primeras horas de que ya endureció. Y también podemos limar con una lima convencional para uñas todas esas imperfecciones. Esta, si se fijan, es de las que tienen 4 diferentes limas que pues vamos a ir bajando dependiendo de qué queramos eliminar. Entonces nos va a ayudar mucho con la resina, especialmente para darle un poquito de brillo después del lijado. Y para rellenar los llaveritos hice estas figuritas de arcilla polimérica. También vamos a utilizar esta especie de lentejuelas miniatura que son de varias formas, de corazones, de estrellas y de varios colores también. Estas cuentitas que tengo guardadas desde hace ya algún tiempo, fueron un regalo, entonces las estaba reservando para alguna ocasión especial. Y pues bueno, vamos a empezar agregando todas las cosas que querramos a nuestros llaveritos, tratando de que queden armoniosos con los tonos, que no nos quede como pues demasiado caótico la combinación de colores. También, como les comentaba, pues vamos a ir agregando todos los elementos que ya les enseñé previamente, y francamente es como un poquito a discreción, tratando de que se vea armonioso con el resto de los colores que ya tenemos en el llavero, que si se fijan pues la verdad sí son bastante variados. Aquí estuve seleccionando qué cuentitas se adecuaban mejor a cada uno de los llaveros, y aquí básicamente las estoy agregando.
de modo que se vean armoniosas de acuerdo a los colores que ya trae cada uno de los llaveros. También agregué diamantina o purpurina. Utilicé solamente 2 colores para que tampoco chocara mucho o fuera demasiada combinación de colores. Agregué más o menos como 2 cucharaditas, 4 en total, a cada uno de los llaveros. Posteriormente los agité un poquito para asegurarme que se asentara bien el material. Y ahora esta mica, si se fijan, tiene una protección, esa nos va a servir. Vamos a utilizarla para marcar sobre esa protección de plástico que tiene cada una de las micas. Y estoy trazando lo que es la forma del llavero. No hice el borde exterior, sino más bien como que traté de marcar a la mitad del borde del marco de cada uno de los llaveros. Posteriormente recorté las figuras, aquí ya tengo un par y vamos a ver 2 maneras en que podemos pegarlas a nuestros llaveritos. La primera sería con pegamento de contacto, aquí en México se llama Cola Loca, así es la marca. Y voy a aplicar con el pincel el pegamento sobre el marco de mi llavero y posteriormente, con mucho cuidado de no pegar mis dedos, vamos a agregar lo que es la mica. Aquí utilicé estos clips para hacer presión y que quedara bien pegada a la superficie y no se hicieran burbujas de aire. Y la otra manera es con resina de tipo UV, que es la que endurece con la luz ultravioleta. Igualmente apliqué resina sobre el marco de mi llavero. La distribuí con un pincel para que no quedara muy irregular la superficie o en algunas partes más resina que otra, y posteriormente pegué la mica. La sostuve con mi dedo y con mi lamparita pequeña de luz ultravioleta le apliqué luz para que endureciera. Aquí ya secaron mis 2 llaveritos y lo que vamos a hacer ahora es agregar aceite. Yo agregué aceite para bebé y voy a utilizar esta jeringa. Algo que no les comenté es que cada uno de los moldes tenía un espacio, un orificio, de manera que ya que secara o ya que estuviera formado el llaverito, pues pudiéramos aplicar el aceite para bebé a través de ese orificio. Aquí ya terminé de introducir todo el aceite, limpié muy bien para que no estuviera aceitosa la zona y posteriormente pegué un Durex para tapar esa cara del orificio, ya que el orificio está, digamos, cubre 2 caras, ¿no? Entonces apliqué la resina y aquí ya si quitamos este Durex podemos ver cómo quedó muy parejito ese parchecito que pusimos de resina, y del otro lado no hay tanto problema porque lo vamos a cubrir de resina también. Aquí nuevamente limpié primero que no hubiera aceite y posteriormente estoy aplicando una capa de resina. Les recomiendo hacer esto con resina UV, ya que francamente no sabemos qué tan resistente sea ese pegado inicial que hicimos con la mica. Entonces, para que no se vaya a desbordar o salir el aceite, es mejor si utilizamos la resina UV, que es más rápida de endurecer. Ahora, algo aquí que me pasó, si se fijan, se hizo como una burbuja de aire, entonces quedó ahí un hueco. Es muy difícil con todos los elementos que tiene adentro el llavero identificar si hay o no burbujas, entonces sí les recomiendo que traten de ver por todos los ángulos sus llaveros para que no les pase lo mismo que a mí. Y bueno, aquí ya curamos, o bueno, ya cubrimos de resina y ya endurecieron nuestros 2 llaveritos. Aquí se ve bastante interesante con el aceite ya adentro y todos los elementos que le agregamos. Me gustó bastante y sobre todo es algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace algún tiempo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerles estas armillitas. Voy a utilizar de nuevo mi taladro manual. Aquí les recomiendo que tengan mucho cuidado y paciencia, ya que a mí se me resbaló el taladro varias veces y anduve rayando la pieza. Y también busquen una broca que sea del tamaño adecuado, si no puede ser que mientras estén poniendo la argollita
se quede atorado el tornillo adentro de el llaverito. No es que me haya pasado fuera de cámara, ¿verdad? Pero bueno, solo tengan cuidado con eso. Aquí ya agregué las argollitas a mis dos llaveritos. No puedo dejar de agitarlos, no sé por qué, pero bueno. Posteriormente les agregué lo que es la argolla, que es del llavero. Le agregué algunos otros elementos como estas cuentitas doradas que hacen juego con el color de mi estrella, que tiene varios tonos dorados. Le puse incluso también la argolla en forma de estrella. También el llavero de gatito, le agregué su cadena. A esta le colgué otra cadenita que tenía sobrante de otro proyecto, que incluso tiene ahí unos cascabeles que se me hicieron muy ad hoc con la carita de gato. Esta otra carita de gato que le volví a poner otro cascabel y le puse algunas de las cuentitas el mismo color que tiene adentro para que hiciera juego. Y pues bueno, aquí están los demás elementos que hicimos. Esta es la paleta, todavía no les pongo sus argollitas. Estoy como dudosa si voy a utilizar argolla grande, argolla chica, entonces estos los quiero guardar para después. Sí, posteriormente yo creo que los publicaré en Instagram, las fotos de cómo quedaron cada uno. Este es el corazón que ya les había mostrado, pero ahora ya está rellenito. Se ve bastante interesante. La luna, esta no vimos el proceso de llenado, pero les quise compartir cómo había quedado. Este perfumito que incluso le agregué una piedrita en el centro, en la parte circular. Y pues bueno, eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, tanto como a mí. La verdad sí, ya tenía muchas ganas de hacer uno de estos tipos de llavero. Y pues bueno, ya hasta que se me hizo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.